Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, un mundo lleno de pasión, intriga, drama y sobre todo, amor. Sí, vamos a hablar de series turcas. Pero no cualquier serie turca, vamos a explorar 15 joyas que te harán reflexionar profundamente sobre el amor en todas sus formas. Desde el amor apasionado y prohibido hasta el amor incondicional y familiar, pasando por el desamor, el dolor y la superación. Preparaos para un viaje emocional que os dejará pensando mucho después de que terminen de ver cada episodio. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados que espero que disfrutes tanto como yo disfruto creándolos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar con esta lista imperdible de 15 series turcas que te harán reflexionar sobre el amor. Prepara tus pañuelos, porque algunas de ellas te tocarán la fibra sensible. Empecemos con Amor Eterno. Esta serie es un clásico, un drama romántico que te atrapa desde el primer momento. La historia de amor entre Kemal y Nihan, dos personas de mundos diferentes, es una oda al amor verdadero, ese que desafía todas las barreras y convenciones sociales. Veremos cómo sus vidas se entrelazan a pesar de los obstáculos, y cómo luchan por mantener viva su pasión. Te hará reflexionar sobre el destino, las decisiones que tomamos y el impacto que tienen en nuestras vidas y en las de las personas que amamos. Amor Eterno es una de esas series que trasciende la pantalla. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y su interpretación logra transmitir la intensidad del amor que sienten el uno por el otro. La serie no solo se centra en la relación romántica principal, sino que también explora las dinámicas familiares, la ambición desmedida y las consecuencias de las malas decisiones. Kemal, un ingeniero de minas idealista, y Nihan, una joven de la alta sociedad atrapada en un matrimonio sin amor, se enamoran perdidamente. Sin embargo, las circunstancias y la manipulación de Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, los separan. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre exitoso, listo para vengarse de aquellos que lo separaron de su amada. La serie plantea preguntas importantes sobre la lealtad, el sacrificio y hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor. ¿Es posible un final feliz cuando el destino parece empeñado en separarnos? ¿Puede el amor verdadero vencer la ambición y la manipulación? Amor Eterno te dejará pensando en estas preguntas mucho después de haberla terminado, y te recordará que el amor, en su forma más pura, es capaz de desafiar cualquier obstáculo. Además, la serie cuenta con una banda sonora emotiva y una fotografía impecable que contribuyen a crear una atmósfera melancólica y romántica que te envolverá por completo. Luego tenemos Silla Beyaz Aşk. Esta serie explora la relación entre un frío y calculador sicario, Ferhat, y una inocente y compasiva doctora, Aslı. La trama se centra en cómo dos personas tan diferentes pueden encontrar el amor en las circunstancias más inesperadas. Aslı se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar una vida, y a partir de ahí, su relación evoluciona de la tensión y el miedo al respeto, la confianza y finalmente el amor. Te hará pensar en cómo el amor puede transformar incluso a las personas más oscuras. Amor en blanco y negro es mucho más que una simple historia de amor. Es un viaje de redención y transformación personal. Ferhat, interpretado magistralmente por İbrahim Çelikkol, es un hombre atormentado por su pasado, que vive en un mundo de violencia y oscuridad. Aslı, interpretada por Birce Akalay, es la luz que necesita para escapar de esa oscuridad. Su inocencia y compasión lo desafían a cuestionar su forma de vida y a enfrentarse a sus demonios internos. La serie explora temas como el trauma, la culpa y la posibilidad de encontrar la paz interior a través del amor. La relación entre Ferhat y Aslı es intensa y conflictiva, pero también está llena de momentos de ternura y conexión profunda. Veremos cómo Aslı, a pesar del miedo inicial, logra ver la bondad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat, y cómo Ferhat, a su vez, aprende a confiar y a amar gracias a Aslı. La serie también cuenta con personajes secundarios complejos y una trama llena de giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Amor en blanco y negro es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la capacidad de cambiar y sobre el poder del amor para sanar las heridas del pasado. Te recordará que incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una posibilidad de encontrar la luz.
Continuamos con Erkenci-Kuş. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora. Sanem, una joven soñadora y creativa, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación florece en medio de situaciones divertidas y malentendidos, pero también enfrenta desafíos que ponen a prueba su amor. Erkenci-Kuş te hará reflexionar sobre la importancia de ser fiel a uno mismo, de perseguir tus sueños y de encontrar a alguien que te ame por quien eres. Erkenci-Kuş es un soplo de aire fresco en el mundo de las series turcas. Es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, pero que también te tocará el corazón. Sanem, interpretada por Demet Özdemir, es un personaje adorable y cercano, una joven que sueña con convertirse en escritora y que se enfrenta a los desafíos de la vida con optimismo y alegría. Kan, interpretado por Can Yaman, es un hombre aventurero y apasionado que ha viajado por todo el mundo y que vive la vida al máximo. Cuando sus caminos se cruzan, la chispa es instantánea. Su relación está llena de momentos divertidos y románticos, pero también enfrenta obstáculos como los celos, los malentendidos y las presiones familiares. Erkenci-Kuş es una serie que te hará recordar la importancia de ser fiel a tus sueños y de no tener miedo de seguir tu propio camino. Te recordará que el amor verdadero te acepta tal como eres, con tus virtudes y tus defectos, y que te anima a convertirte en la mejor versión de ti mismo. La serie también destaca por su hermosa fotografía y sus paisajes impresionantes, que te transportarán a la mágica atmósfera de Estambul. Erkenci-Kuş es una serie perfecta para ver cuando necesitas un poco de alegría y optimismo en tu vida. Ahora vamos con Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie nos presenta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Allí conoce a Murat, un hombre de negocios exitoso y arrogante. A medida que su relación avanza, Hayat debe decidir si revelar su verdadera identidad y arriesgarse a perder el amor de Murat. Esta serie te hará reflexionar sobre la honestidad en las relaciones, la importancia de la confianza y cómo el amor verdadero puede superar las mentiras y los engaños. El amor no entiende de palabras es una comedia romántica con un toque de drama que te mantendrá enganchado de principio a fin. Hayat, interpretada por Hande Erçel, es una joven ingeniosa y luchadora que se ve obligada a tomar una decisión difícil para ayudar a su familia. Murat, interpretado por Burak Deniz, es un hombre de negocios exitoso pero solitario que ha sufrido decepciones en el pasado. Cuando Hayat se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murat, su relación comienza con una mentira. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, la atracción entre ellos se vuelve innegable. Hayat se enfrenta a un dilema: ¿debería revelar su verdadera identidad y arriesgarse a perder el amor de Murat, o debería seguir mintiendo y poner en peligro su relación? El amor no entiende de palabras es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones. Te recordará que las mentiras pueden tener consecuencias devastadoras y que el amor verdadero se basa en la transparencia y la sinceridad. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y sus personajes secundarios divertidos y entrañables. El amor no entiende de palabras es una serie perfecta para ver cuando necesitas una dosis de romance y diversión. Seguimos con Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, sigue la vida de Yaman, un joven de origen humilde que es acogido por una familia adinerada en Estambul. Allí conoce a Mira, una chica popular y con problemas familiares. Su relación se enfrenta a muchos obstáculos, incluyendo la diferencia de clases sociales y los secretos del pasado. Medcezir te hará reflexionar sobre las diferencias sociales, la importancia de la familia y cómo el amor puede trascender las barreras sociales. Medcezir es una serie que te enganchará desde el primer momento. Es una adaptación turca de DOC, pero con un toque propio que la hace única y especial. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven con un pasado difícil que recibe una segunda oportunidad en la vida gracias a la ayuda de un abogado. Mira, interpretada por Serini Sarkaya, es una chica popular y adinerada que lucha contra sus propios demonios. Cuando Yaman llega al lujoso barrio de Alnkoy, su vida da un giro de 180 grados. Allí conoce a Mira y se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación se enfrenta a muchos obstáculos, incluyendo la diferencia de clases sociales, los problemas familiares y los secretos del pasado. Medcezir es una serie que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y cómo pueden afectar las relaciones.
Te recordará que el amor verdadero no conoce de barreras y que puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. La serie también destaca por su banda sonora emotiva y su fotografía impecable, que te transportarán a la atmósfera lujosa y glamurosa de Estambul. Medcezir es una serie perfecta para ver cuando necesitas una dosis de drama, romance y reflexión. Pasamos ahora a Yerde. Esta serie es un thriller policíaco con una fuerte carga emocional. Sarp y Umut, dos hermanos separados al nacer, se encuentran en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se convierte en un policía. A medida que sus caminos se cruzan, ambos deben lidiar con la lealtad, la traición y el amor. Yerde te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, el poder del destino y la importancia de la familia. Dentro es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio. Es un thriller policíaco con una trama compleja y llena de giros inesperados. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven que se infiltra en la mafia para vengar la muerte de su padre. Umut, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un policía que ha sido secuestrado y dado por muerto cuando era niño. Sin saberlo, Sarp y Umut son hermanos separados al nacer. Cuando sus caminos se cruzan, ambos deben lidiar con la lealtad, la traición y el amor. Dentro es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, el poder del destino y la importancia de la familia. Te recordará que las decisiones que tomamos tienen consecuencias y que a veces es difícil distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La serie también destaca por sus actuaciones impecables y su ritmo trepidante. Dentro es una serie perfecta para ver si te gustan los thrillers policíacos con una fuerte carga emocional. La siguiente en nuestra lista es Kukur. Esta serie se centra en una familia que controla el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. Cuando un nuevo grupo criminal amenaza su poder, Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur para proteger a su familia y a su barrio. Allí se enamora de Sena, una joven que cambiará su vida para siempre. Kukur te hará reflexionar sobre la lealtad, el honor, la violencia y cómo el amor puede encontrar su camino incluso en los lugares más oscuros. El Hoyo es una serie que te sumergirá en un mundo de violencia, lealtad y honor. Es un drama criminal que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Yamak, interpretado por Aras Bulut Inemli, es un joven que ha abandonado su familia y su barrio para vivir una vida libre. Sin embargo, cuando un nuevo grupo criminal amenaza el poder de su familia, Yamak regresa a Kukur para proteger a los suyos. Allí se enamora de Sena, una joven que ha huido de su pasado y que busca un nuevo comienzo. El Hoyo es una serie que te hará reflexionar sobre la lealtad, el honor, la violencia y cómo el amor puede encontrar su camino incluso en los lugares más oscuros. Te recordará que la familia es lo más importante y que a veces es necesario luchar por lo que crees. La serie también destaca por su banda sonora original y sus personajes complejos y bien desarrollados. El Hoyo es una serie perfecta para ver si te gustan los dramas criminales con una fuerte carga emocional y una trama llena de giros inesperados. Ahora vamos con MyZYL. Esta serie histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera. La serie explora el poder, la ambición, la intriga y el amor en la corte otomana. MyZYL te hará reflexionar sobre el poder del amor, la ambición y cómo pueden corromper incluso a las personas más poderosas. El Siglo Magnífico es una serie histórica que te transportará a la época del Imperio Otomano. Es un drama épico que narra la vida de Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán. La serie explora el poder, la ambición, la intriga y el amor en la corte otomana. Suleimán, interpretado por Ali Tergenk, es un sultán poderoso y carismático que se enamora perdidamente de Hürrem, interpretada por Mary Muzerli. Hürrem es una esclava que se convierte en la esposa y consejera de Suleimán, y que juega un papel importante en la política del Imperio Otomano. El Siglo Magnífico es una serie que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la ambición y cómo pueden corromper incluso a las personas más poderosas. Te recordará que el poder absoluto corrompe absolutamente y que a veces es necesario sacrificar la felicidad personal por el bien del imperio. La serie también destaca por su vestuario lujoso, sus decorados impresionantes y sus actuaciones impecables. El Siglo Magnífico es una serie perfecta para ver si te gustan los dramas históricos con una trama llena de intriga y romance.
Seguimos con Fatmagul Unsuku Ne. Esta serie aborda un tema muy sensible, la violación. Fatmagul, una joven inocente, es víctima de una agresión sexual. La serie sigue su proceso de recuperación y su lucha por la justicia. También explora la complejidad de las relaciones y cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Fatmagul Unsuku Ne te hará reflexionar sobre la violencia sexual, la importancia del apoyo social y cómo las víctimas pueden encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas. ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Es una serie que te conmoverá profundamente. Es un drama social que aborda un tema muy sensible, la violación. Fatmagul, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente que es víctima de una agresión sexual. La serie sigue su proceso de recuperación y su lucha por la justicia. La serie también explora la complejidad de las relaciones y cómo el amor puede surgir incluso en las circunstancias más difíciles. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es uno de los agresores de Fatmagul, pero a medida que la conoce, se enamora de ella y lucha por redimirse. ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Es una serie que te hará reflexionar sobre la violencia sexual, la importancia del apoyo social y cómo las víctimas pueden encontrar la fuerza para reconstruir sus vidas. Te recordará que la violación es un crimen horrible que deja cicatrices profundas y que es necesario luchar contra la impunidad y la revictimización. La serie también destaca por sus actuaciones conmovedoras y su guión sensible y realista. ¿Cuál es la culpa de Fatmagul? Es una serie importante y necesaria que te dejará pensando mucho después de haberla terminado. La siguiente es Ask Memnu. Esta serie cuenta la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras. Ask Memnu te hará reflexionar sobre la pasión, la traición, el remordimiento y cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto irreparable en nuestras vidas y en las de los demás. Amor Prohibido es una serie que te atrapará desde el primer episodio. Es un drama romántico con una trama llena de pasión, traición y secretos. Biter, interpretada por Beren Saat, es una joven hermosa que se casa con Adnan, un hombre mayor y viudo. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una relación adúltera que tendrá consecuencias devastadoras. Amor Prohibido es una serie que te hará reflexionar sobre la pasión, la traición, el remordimiento y cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto irreparable en nuestras vidas y en las de los demás. Te recordará que la infidelidad puede destruir familias y que a veces es necesario resistir la tentación por el bien de los seres queridos. La serie también destaca por su vestuario elegante, sus decorados lujosos y sus actuaciones impecables. Amor Prohibido es una serie perfecta para ver si te gustan los dramas románticos con una trama llena de intriga y pasión. Ahora vamos con Kiralk Ask. Esta serie es una comedia romántica que sigue la historia de Defne, una camarera que acepta un trabajo inusual, hacer que Homer, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado, se enamore de ella. A medida que Defne y Homer pasan tiempo juntos, su relación se vuelve más complicada y los sentimientos reales comienzan a surgir. Kiralk Ask te hará reflexionar sobre la autenticidad en las relaciones, la importancia de ser honesto contigo mismo y con los demás, y cómo el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Amor de Alquiler es una comedia romántica que te hará reír y suspirar. Defne, interpretada por el Zinsangu, es una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia. Homer, interpretado por Bar Arduk, es un diseñador de zapatos exitoso que huye de las relaciones serias. Cuando la abuela de Homer le ofrece a Defne una gran suma de dinero para hacer que Homer se enamore de ella, Defne acepta el trabajo. Sin embargo, a medida que pasa tiempo con Homer, los sentimientos reales comienzan a surgir. Amor de Alquiler es una serie que te hará reflexionar sobre la autenticidad en las relaciones, la importancia de ser honesto contigo mismo y con los demás, y cómo el amor verdadero puede surgir incluso en las circunstancias más inesperadas. Te recordará que no hay que tener miedo de mostrarse tal como eres y que el amor verdadero te acepta con tus virtudes y tus defectos. La serie también destaca por su química entre los protagonistas y sus personajes secundarios divertidos y entrañables. Amor de Alquiler es una serie perfecta para ver cuando necesitas una dosis de romance y comedia. Seguimos con Senkal Kapm. Esta serie cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca.
Para conseguirla de nuevo, se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan, un exitoso y frío arquitecto. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan comienzan a enamorarse de verdad. Senkalkam te hará reflexionar sobre la importancia de perseguir tus sueños, de creer en ti mismo y cómo el amor puede surgir cuando menos lo esperas. Llamas a mi puerta es una comedia romántica que te enamorará desde el primer episodio. Eda, interpretada por Ander Zell, es una joven que sueña con estudiar arquitectura en Italia, pero pierde su beca debido a una negligencia de Serkan, interpretado por Kerem Bürsin. Para conseguir una nueva beca, Eda se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan comienzan a enamorarse de verdad. Llamas a mi puerta es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de perseguir tus sueños, de creer en ti mismo y cómo el amor puede surgir cuando menos lo esperas. Te recordará que no hay que rendirse ante las adversidades y que siempre hay que luchar por lo que quieres. La serie también destaca por su química entre los protagonistas, sus escenarios idílicos y su banda sonora pegadiza. Llamas a mi puerta es una serie perfecta para ver cuando necesitas una dosis de romance, comedia y motivación. La siguiente es Erkai. Esta serie es un drama romántico lleno de pasión y venganza. Miran se acerca a Reyyan con la intención de vengarse de su familia, pero a medida que la conoce, se enamora profundamente de ella. La serie explora temas como el perdón, la redención y cómo el amor puede superar incluso el odio más profundo. Erkai te hará reflexionar sobre el ciclo de la venganza, la importancia del perdón y cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa para romper ese ciclo. Erkai es un drama romántico intenso y adictivo. Miran, interpretado por Aknagzu, se acerca a Reyyan, interpretada por Ebru Şahin, con la intención de vengarse de su familia. Sin embargo, a medida que la conoce, se enamora profundamente de ella y comienza a cuestionar sus motivos. Erkai es una serie que te hará reflexionar sobre el ciclo de la venganza, la importancia del perdón y cómo el amor puede ser la fuerza más poderosa para romper ese ciclo. Te recordará que el odio solo genera más odio y que el perdón es la única vía para la paz. La serie también destaca por sus paisajes impresionantes, sus vestuarios tradicionales y sus actuaciones apasionadas. Erkai es una serie perfecta para ver si te gustan los dramas románticos con una trama llena de intriga, pasión y redención. Ahora vamos con Güneş Inkler. Esta serie sigue la vida de Güneş, una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas. Allí conoce a Haluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. La serie explora las relaciones familiares, el amor, el secreto y cómo el pasado puede afectar el presente. Güneş Inkler te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la maternidad y cómo el amor puede ayudarte a superar los desafíos de la vida. Hijas del Sol es una serie que te enganchará con su trama familiar y sus personajes entrañables. Güneş, interpretada por Ebru Malasya, es una profesora de literatura que se muda a Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. Allí conoce a Haluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella y que está dispuesto a hacer lo que sea por formar una familia con ella. Hijas del Sol es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la maternidad y cómo el amor puede ayudarte a superar los desafíos de la vida. Te recordará que la familia es lo más importante y que siempre hay que estar ahí para los seres queridos. La serie también destaca por su humor ligero, sus personajes adolescentes y sus relaciones intergeneracionales. Hijas del Sol es una serie perfecta para ver si te gustan las series familiares con una trama llena de amor, secretos y superación. Y finalmente, para cerrar esta lista, tenemos Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie nos traslada a la Turquía de los años 70 y cuenta la historia de Züleyha y Yılmaz, 2 jóvenes amantes que huyen de Estambul para escapar de la injusticia. En Kukurova se encuentran con Demir, un hombre poderoso que se obsesiona con Züleyha. La serie explora el amor, la pasión, la ambición y la lucha por la supervivencia en un entorno rural y conservador. Bir Zamanlar Kukurova te hará reflexionar sobre la injusticia social, la lucha por el amor y cómo las circunstancias pueden cambiar el destino de las personas. Érase una vez en Kukurova es un drama épico que te transportará a la Turquía de los años 70. Züleyha, interpretada por Hilal Almbilek, y Yılmaz, interpretado por Uğur Güneş, son 2 jóvenes amantes que huyen de Estambul para escapar de la injusticia. En Kukurova se encuentran con Demir, interpretado por Murat Unalm, un hombre poderoso que se obsesiona con Züleyha y que está dispuesto a hacer lo que sea por tenerla. Érase una vez en Kukurova
te hará reflexionar sobre la injusticia social, la lucha por el amor y cómo las circunstancias pueden cambiar el destino de las personas. Te recordará que hay que luchar por lo que es justo y que nunca hay que perder la esperanza. La serie también destaca por sus paisajes impresionantes, sus vestuarios de época y sus actuaciones apasionadas. Érase una vez en Kukurova es una serie perfecta para ver si te gustan los dramas épicos con una trama llena de amor, pasión, injusticia y superación. Y ahí lo tienen, 15 series turcas que te harán reflexionar sobre el amor en todas sus facetas. Espero que hayan disfrutado de esta lista y que encuentren alguna serie que les llame la atención. Cada una de ellas ofrece una perspectiva diferente sobre el amor, desde el más apasionado hasta el más doloroso, y todas te dejarán pensando mucho después de que termines de verlas. Hemos explorado historias de amor eterno que desafían las barreras sociales, amores transformadores que cambian a las personas desde dentro, comedias románticas que nos recuerdan la importancia de ser nosotros mismos, dramas intensos que exploran la pasión, la venganza y el perdón, e incluso series históricas que nos muestran el poder del amor en la corte otomana. Cada una de estas series nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y cómo influye en nuestras vidas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si es así, por favor déjenme un like y compártanlo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas. Me encantaría saber cuáles de estas series ya han visto y cuáles les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme cuál es su serie turca favorita. También pueden recomendarme otras series que creen que debería ver. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas variados que espero que disfruten. No olviden darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.